Buenos días. Hoy estamos con Roberto Arjones. Él es profesor, como bien decía la etiqueta inicial, pero además, sobre todo, es consultor estratégico. Para que nos hagamos entender, eh, Roberto, ha trabajado en muchos ámbitos. Ha trabajado para la administración pública, ha trabajado en movilidad, en el ámbito de movilidad urbana, en automoción, en industria militar, en banca y en otros muchos. Además, tiene un montón de estudios. Quiero decir que entre ingeniero mecánico industrial, máster de marketing y de distribución, un MBA y un doctorado, tiene aquí un recurso imparable de estudios. Ante todo esto, Roberto, primero, buenos días. Eh, Buenos días. ¿cómo, cómo describirías tu etiqueta principal? Porque tienes muchas, pero la principal de consultor estratégico. Bueno, la actividad de consultoría estratégica está muy ligada a la ingeniería, ¿vale? Está muy ligada a la ingeniería porque al final lo que hacemos en consultoría estratégica es focalizar el avance de la empresa, el cambio de la empresa hacia el futuro, ¿no? Como bien hablamos de estrategia, estamos hablando de largo plazo. Entonces, estamos hablando de movimientos que aseguran la estabilidad de una empresa y también el cambio tecnológico o el cambio de ámbito, ¿vale? Entonces, dentro de aquí entran muchas cosas en la consultoría. Entra el ámbito tecnológico, entra el ámbito de operaciones, marketing, entra todo. Al final, los ingenieros lo que hacemos es resolver problemas y asegurar que existe una rentabilidad y una capacidad competitiva en las empresas. Muy Eh, bien. Estamos Bueno, para eso, para resolver problemas, básicamente. muy bien. Entonces, visto que prácticamente es prácticamente un hombre orquesta, permíteme la expresión, ¿cómo es un día en tu vida profesional dentro de lo que es la consultoría estratégica? ¿Cómo es un día para que los alumnos que ahora nos están escuchando entiendan qué haces? ¿Cómo funciona un día a día para ti? Al final, un consultor estratégico tiene que entender dos cosas fundamentales. Que al final vas a colaborar con una compañía que es cliente, ¿no? Que es cliente de la empresa consultora y, y al final has de unir los requerimientos que tienes por una parte y por la otra. Es decir, al final tú tienes un budget, es decir, tienes un presupuesto con el que mejorar y tienes que asegurar que con esto, con este presupuesto y con los medios, los recursos humanos y materiales que se te dan, puedes llegar al nivel de mejora que está previsto, ¿vale? Entonces, la primera actividad siempre es asegurar que los recursos son los adecuados, ¿vale? Tanto en lo personal como en lo material. Y un día a día se basa en eso, se basa en que los requerimientos dentro de la casa del cliente los rastrees para saber si puedes darle cobertura a nivel profesional. Es decir, al final rastreamos problemas, rastreamos carencias, rastreamos oportunidades de mejora y les damos una realidad física. Proponemos una solución y la ponemos en marcha. Y el día a día es ese contacto con el cliente. Porque al final somos unos externos que entramos en casa ajena y tenemos que entenderles. Tenemos que entender su idiosincrasia, su manera de Claro, hacer, su claro, filosofía y no ir en contra de ello, porque al final lo que claro. quieres es remar a favor de la empresa. Dicho de otra manera, o sea, visto desde fuera, es como entrar, estudiar toda su estructura interna, ver cómo funcionan para intentar mejorarla, ¿no? De algún modo, es... Exacto, exacto. Al final, el ingeniero es un investigador de campo. Sí, señor, Al final, lo entiendo. que hacemos es mejorar la vida en la empresa y la vida de las personas dentro de la empresa. Y, a su vez, conseguir rentabilidad, conseguir capacidad competitiva para la empresa. Lo que pasa es que muchas veces el hacer aflorar los trapos sucios, aunque sea para bien para la empresa, Claro, hay que tener cierta habilidad social, hay que tener claro. eh, Es lo más mm, difícil, quizá, ¿no?
por eso también un ingeniero y un profesional a ese nivel debe de tener también ciertas habilidades sociales. Es muy importante. Claro. Y conocimiento social, conocimiento a nivel de relacional, digámoslo así, para Claro. poder afinar esas relaciones. El adjetivo estratégico yo creo que también da un aporte de percepción no solo del presente y del pasado, que es lo que ahora estábamos hablando, sino sobre todo del futuro, ¿no? O sea, quizá haciendo lo que estás diciendo no es suficiente, ¿no? Porque la estrategia es para prever lo que te va a pasar en el futuro. Eso requiere un esfuerzo muy importante, ¿verdad? Requiere un esfuerzo muy importante porque, aunque hablemos de estrategia, tenemos que simular la táctica. O sea, cuando hablamos Claro. de estrategia, estamos hablando del largo plazo, pero para que el largo plazo sea viable, nosotros tenemos que conocer que la táctica, es decir, el poner en el campo de batalla la realidad y saber qué se va a dar y cómo se va a dar, es fundamental para mantener el largo plazo vivo. Claro. Entonces, el ingeniero tiene esa cualidad, o bien se focaliza en el campo táctico operativo, pero tiene que encajarlo con la parte estratégica. Es decir, siempre nos estamos moviendo entre la estrategia y la táctica. Entonces, creo que parece imprescindible no solo el conocimiento de tu empresa, de lo que estás haciendo, de tu entorno, de resolver los problemas internos, sino también haber previamente estudiado todo el ámbito externo en el cual se está moviendo esa empresa. Claro. O sea, tenemos que conocer todo el contexto. El contexto significa grupos de interés, stakeholders, significa conocer clientes, proveedores, todo el contexto, incluido también el entorno competitivo, el entorno operativo directo. Es decir, el conocimiento de un estratega tiene que ser multinivel y tiene que operar tanto a nivel técnico como a nivel más intangible, ¿vale? Más entremos, por ejemplo, en el campo del marketing. En el campo del marketing, un ingeniero no puede ser ajeno a lo que vende y cómo lo vende. Claro. Las necesidades expectativas del usuario final y del usuario interno tienen que ser contempladas con eficacia y con eficiencia. Entonces, yendo ya hacia una trayectoria que culminaría en lo que es un consultor estratégico, entiendo que llegar a ser consultor estratégico no es algo directo, no es algo, mira, voy a ser consultor estratégico y a partir de ahora, mañana ya lo soy. No, entiendo que hay un proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, para llegar? Hay un proceso, pero hay un proceso porque al final, si te enfocas en un área concreta, sí que es necesaria la experiencia, pero como Claro. consultor estratégico puede entrar a formar parte en un staff más de operativo, cualquier estudiante, ¿vale? Incluso de último año, porque al final es una cosa que bueno, me gustaría mostrar también, que es que la consultoría en sí misma es una manera de acelerar las experiencias de los alumnos y de la gente que está empezando a entrar en el mundo profesional, porque te abre muchas puertas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes comprimir muchas experiencias en poco tiempo. Y experiencias a alto nivel, experiencias que cambian empresas, experiencias que cambian maneras de competir, maneras de conseguir rentabilidad, eficiencias. Y Claro. al final, en consultoría, puedes, digamos que llegar a un nivel alto en poco tiempo, porque son muchas las experiencias que comprimes en poco tiempo. Es Claro. decir, incluso, fijaros que a nivel estratégico, las empresas que se dedican a esto buscan perfiles también no sobados en el mercado, en el buen sentido. Ya. ¿Para qué? Frescos. Para que precisamente su capacidad de innovación, su capacidad de creatividad no se vea limitada. Y la experiencia se gana en consultoría y se gana muy rápido. Entonces, es muy recomendable para aquellos que no tengan una idea clarísima de cuál es su perspectiva
profesional, porque ahí pueden descartar y pueden confirmar tendencias, ¿no? Sí, está claro. Entonces, es una buena elección para aquel alumno que ahora esté viendo esta entrevista y no estoy muy seguro, le gusta lo que estás diciendo, crees que es un buen target dirigirse a obtener o a conseguir trabajar en consultoría estratégica Sí, para un joven. al final es una plataforma. La consultoría en general. Ahora, yo hablo de consultoría estratégica porque es la que más amplitud toca, digámoslo así. Claro. Toca tanto lo tecnológico como lo operativo. Pero al final es una gran plataforma, porque lo más natural de una persona que entre en el mundo laboral es que tenga ciertas dudas, lo normal, porque necesita experimentar para elegir con eficacia. Y esto es una buena plataforma. Claro que hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Yo quiero trabajar allí, quiero hacer esto, pero al final eso se basa mucho en ideas preconcebidas de otros y que al final pueden llevar al error. Al final, el experimentar siempre es la mejor opción. Experimentar y ver si funciona o no funciona. Exacto. Y siempre puedes ir a parar, que es en muchos casos, conozco muchos casos, donde los consultores que se muestran en toda su capacidad en un cliente, al final acaban trabajando para el cliente. Claro. Al final acaban siendo contratados por él. He leído un montón de estudios previos. ¿Cuáles destacarías para llegar de manera más directa a este tipo de profesión, de consultoría estratégica? El ingeniero tiene muchas posibilidades de entrar aquí. Sobre todo si tiene cierta afinidad con el área administrativa o el área de negocio. No hace falta que tenga una formación muy específica porque en consultoría se la dan. Es decir, como dije antes, quieren perfiles de base para ir formando. Para ir formándolos pues, a su uso y conveniencia. Pero el ingeniero tiene mucha perspectiva generalista, es decir, que puede dominar el área administrativa, el área de gestión y también el área técnica. Es decir, yo diría que es uno de los perfiles más competentes a nivel general en el mundo de la empresa. Muy bien. ¿Y después a nivel de máster o de doctorado, recomendarías? Bueno, a nivel de máster y doctorado, yo esto lo limitaría a las primeras experiencias. Claro. Es decir, si las primeras experiencias te llevan hacia un ámbito, pues ya te puedes guiar hacia ese punto. Es decir, si al final toco más mercado y toco más producto que proceso, pues lo lógico es que me vaya hacia un marketing, hacia unos estudios de marketing o un MBA. Vale. Si me voy más hacia procesos, pues podría incrementar mis estudios pues, con algún área más específica del campo de trabajo. Está claro. Una ingeniería mecánica de organización sería organización industrial. Exacto. Eso sería bastante acercado al idóneo del mercado. Sí. Y un último punto, así para terminar en los últimos minutos. ¿Qué aconsejarías en tu vida, en todo tu camino realizado, qué aconsejarías y qué no a nuestros alumnos, a los que nos están escuchando? ¿Qué consejos darías en positivo y en negativo? Lo primero, que elijan bien. Las primeras experiencias son fundamentales, ¿vale? Porque uno digamos, está más sensible. O sea, la pasión aflora cuando uno es sensible y eso es lo que lleva al éxito. Pero una mala experiencia o unas malas experiencias iniciales pueden perturbar un poquito el camino inicial y al final es el más importante para mí desde mi punto de vista. Es decir, no tener prisa. Ese es el primer ejemplo, el primer consejo que doy. No tener prisa, elegir bien. Elegir bien. Lo que hay que tener claro es el objetivo final. Claro. Y para eso yo lo que recomiendo mucho es hacerte un plan de carrera, escribirlo. Al final, si no escribes las cosas,
si no las pones en perspectiva y Claro. las interiorizas, Ajá. el camino se da, pero lo que hay que tener muy claro cuál es el objetivo final y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, hay que verse a uno mismo en un plan a 3 años, en un plan a 5 años, cómo me veo yo, dónde me veo, qué me rodea, con quién Claro. me rodeo. Las circunstancias, ¿no? Exacto. Y al final esa proyección que uno mismo hace es fundamental para tu evolución, porque las elecciones las harás en función de esto. Muy bien, ¿Mm? muy bien. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir antes de que después nos volvamos a ver en la mesa redonda. Sí, sí, una cosita más. Adelante. Que busquen la pasión en todo lo que hagan. Al final, si uno quiere destacar, si uno quiere darlo todo y al final, bueno, el destacar yo diría que es es secundario, porque si al final le aplicas pasión a lo que haces y te Claro, gusta lo que haces, al naturalmente final vas a destaca. destacar. Claro. Entonces, primero que busquen la pasión y luego vendrá el éxito. Muy bien. ¿Vale? Es un buen consejo. Que no Muchas busquen gracias, Robert. primero el éxito y luego la pasión. Sí, claro. Lo lógico sería, el éxito vendrá por lo natural si le pones pasión. Exacto. Muchísimas gracias y en un momento nos volvemos a ver. Hasta ahora. Perfecto. Muy bien.